Hay un par de cosas que quiero comentar con ustedes y que quiero analizar brevemente. El titular les adelanta por dónde vienen los tiros. Nunca antes, mejor dicho, ya verán ustedes por qué. Saludos a Alberto, saludos a Juan Carlos y saludos a absolutamente todos los que ya se están conectando ahora mismo desde Cuba, desde diversas partes del mundo, festejando de cierto modo también los cubanos libres o que quieren ser libres directamente la asunción en la presidencia del libertario Javier Milei, que dio su discurso. Yo transmití, me imagino que muchos de ustedes lo vieron. Un gran abrazo para todos ustedes. Pero bueno, para no extenderme demasiado en saludos, porque la directa, les decía, no va a ser demasiado larga, quiero comentarles un par de cositas que en las últimas horas se han apoderado de mi atención. El titular de esta directa dice directamente: Javier Milei en Buenos Aires, Humberto López en La Habana. Es una especie de paralelismo con respecto a la realidad que viven dos naciones parecidas en algunos aspectos, en el idioma. Hay aspectos culturales que pueden tener algún tipo de semejanza, pero sobre todas las cosas tan completamente en las antípodas en estos momentos con respecto al feeling, con respecto a la sensación de esperanza o desesperanza. Digo esto porque ahora mismo, después de mirar la multitud congregada en las calles de Buenos Aires, en las plazas, después de ver a los argentinos celebrar que por lo menos hay movilidad, ¿verdad? Por lo menos se sale del letargo de lo mismo y de los mismos, y aparecen caras nuevas y aparecen ideas nuevas que, ¿saben qué? Fíjese que lo voy a poner desde la perspectiva más neutral posible, que si usted me conoce, si usted me ha escuchado, usted sabe cuánto respaldo las ideas libertarias y las ideas procapitalistas y las ideas de mercado, de competencia, y cuánto aborrezco el falso colectivismo socialista, que en la práctica no es ningún colectivismo más allá del empobrecimiento colectivo, ¿ya? Pero incluso analizándolo desde una perspectiva neutral, fíjese cómo le voy a decir, el hecho de que aparezca una cara nueva, con ideas nuevas, obliga a tener cierto optimismo. Y usted dirá, ¿puede funcionar o puede no funcionar? Ni Javier Milei, ni Nayib Bukele, ni absolutamente ningún ser humano tiene una varita mágica para convertir en oro todo lo que toca, como si fuera el rey Midas, ¿verdad? No existen fórmulas mágicas, no existen soluciones milagrosas, existen sencillamente políticas acertadas y caminos acertados. Señores, creo que me voy a poner a la inversa, voy a cambiar la posición en la que estoy. De hecho, miren qué lindo este parque, porque el sol me está dando en la espalda y sé que si comienza a apretar un poquito más, usted me va a ver con un contraluz. Creo que ahora, miren que me va a ver, a que me ven mucho mejor ahora. Definitivamente sí. Ahora el sol me da a mí de frente, usted ve más iluminado el plano. Sí, ahí estoy mejor. Les decía que no hay fórmulas mágicas. Lo único que hay es sencillamente políticas acertadas, decisiones acertadas y sobre todo la conciencia de que si usted intenta seguir implementando las mismas medidas que han llevado a un país a la ruina, pues va a obtener específicamente lo mismo que se ha tenido durante determinado tiempo, ¿no? Les digo esto porque la diferencia hoy, ahora mismo, en este domingo, es tan aberrante entre la Argentina, que está teniendo en estos momentos la llegada, o que está celebrando la llegada de un nuevo presidente, en aquellos que votaron por él, pero incluso los que no votaron por él, que también son argentinos, y que él tiene que ser el presidente, también para eso. O sea, no estamos hablando de que sencillamente usted tiene que ser el presidente para quienes votaron para usted, no, usted es el presidente ahora de todos los argentinos. La campaña ya terminó. Usted fue electo, le corresponde gobernar para todos los argentinos. Incluso esos, aunque no los reconozcan, en su fuero interno tendrán que decir, ¿y qué tal si? ¿Verdad?
¿Y qué tal si a partir de ahora determinadas políticas que nos han llevado a una hiperinflación desbocada, qué tal si esto comienza a funcionar? Y aunque usted no lo quiera reconocer públicamente, porque hay veces que la terquedad, la tosudez de los seres humanos es así, y no queremos dar el brazo a torcer, porque respaldamos a alguien y después no queremos quitarle el respaldo, o viceversa, no lo respaldamos y aunque comience a hacerlo bien, queremos de todas formas estar en lo correcto, ¿verdad? Pero usted se va a beneficiar, si es argentino, si reside en Argentina, de políticas que puedan ser, digamos, exitosas. Ahora, la distancia, la diferencia tan aberrante, tan despiadada con respecto a cómo se han levantado hoy los cubanos en La Habana y en toda Cuba, yo creo que es un síntoma precisamente de por qué yo insisto tanto en que la alternancia de poder, y con esto no estoy descubriendo nada nuevo, faltará más, pero la alternancia de poder es la única garantía que pueden tener los pueblos de que las cosas se pueden corregir sobre la marcha. Por supuesto que todo el mundo quiere siempre vivir mejor, ¿no? Eso forma parte de la naturaleza humana. Y la única garantía que podemos tener de que al menos podremos perseguir eso, fíjese que estoy poniéndolo en términos muy subjetivos, no garantía de que lo vamos a conseguir, eso no lo puede garantizar nadie. El éxito, la prosperidad, la felicidad son conceptos que pueden resultar incluso utópicos. Pero fíjese que, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la búsqueda de la felicidad. Usted tiene derecho a buscar su propia felicidad. Es lo mismo con respecto a la prosperidad, pero para buscar la prosperidad tiene que haber alternancia, inevitablemente. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué tal si ahora mismo las políticas implementadas por el kirchnerismo, peronismo de la Argentina, en lugar de ser sobrescritas justamente ahora por las políticas que traiga Javier Milei, qué tal si estuvieran entronizadas de manera perpetua? ¿Qué tal? Estoy viendo que una de ustedes, Amanda Isabel, me está saludando desde Argentina. Qué maravilla saber que me están viendo también desde allá. Te felicito. Como dije hace un momento, te felicito, Amanda, incluso si votaste por Milei o no. Fíjate que no tiene nada que ver con tu voto, tiene que ver con tu nación. Tiene que ver con la esperanza que tienes ahora mismo. Seas cubana, seas argentina, seas de cualquier parte emigrada viéndome desde la Argentina, ahora mismo tú tienes razones para celebrar, tú tienes motivos para celebrar. Porque la alternancia de poder lo que ha llevado ahora mismo a ese país es a que existan nuevas ideas, a que existan nuevas propuestas, a que existan alternativas. Las cosas sencillamente no estaban funcionando bien, eso es innegable, ¿verdad? Las cosas no estaban funcionando adecuadamente para la sociedad que ha decidido dar un giro radical al timón del barco, de la nave, del navío, y le han entregado ese timón a un nuevo timonel. Ese timonel va a ser Dios resucitado. Ese timonel va a ser Jesucristo reencarnado en un individuo con cabellera hirsuta y un verbo bastante encendido e incluso una motosierra. No. Es apenas un humanoide como usted que me está viendo y como yo. Por eso yo no creo en deidades, sobre todo entre humanos, ¿eh? Por eso cada vez que alguien tiene una devoción de esta fanática, ya sabe cuál es mi discurso. Sencillamente políticas implementadas por seres humanos que puedan funcionar o que no puedan funcionar. Y si funciona, el premio va a ser probablemente una reelección. Y si no funciona, lo van a sacar a patadas, como mismo hoy sacaron a patadas a Cristina y a Alberto Fernández, que dicho sea de paso, aquellos que se fijaron, era una angustia lo que tenía esa señora. Era un gato bajándole con las uñas clavadas en la garganta por el gaznate a Cristina Fernández. Y bueno, Alberto Fernández fue una especie de dibujo de sí mismo. O sea, lo que ha sido este individuo durante toda su presidencia y sobre todo en los últimos tiempos es lo que ocurrió. Lo vimos un momentito, le entregó la banda presidencial, gracias, y se esfumó. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Dicho esto, a lo que me refiero es a la expectativa, señores, a la esperanza. Todo progreso, toda salida del estancamiento implica movernos, implica echar a andar, implica moverse.
Eso es lo único que pido yo para el país donde nací, para la islita caribeña donde nací. Que coño, al igual que la Argentina, al igual que decía Milei hoy en su discurso, él decía que la Argentina lo tenía todo para ser un país desarrollado. Yo estoy plenamente de acuerdo con él. La Argentina lo tiene todo, tiene recursos, tiene inteligencia. Los argentinos son inteligentes, eso es indudable. Hay pueblos con medias más elevadas que otras. El pueblo argentino es un pueblo indudablemente inteligente. La evidencia empírica me lo demuestra, lo tengo que confesar. Y los cubanos también. Les tengo noticias, los cubanos también. Los cubanos también somos un pueblo inteligente. Los cubanos también tenemos una media por aquí más que capaz de hacer funcionar cualquier cosa, y la prueba está en lo que logran los cubanos fuera de Cuba. Los empresarios, los artistas, los ingenieros, los comunicadores, lo que se logra fuera de ese país cuando usted tiene una maquinaria, cuando usted tiene un sistema que le permite y que le impulsa hacia la prosperidad y no hacia la farsa del colectivismo socialista. Milei decía que durante muchísimo tiempo y que los pilares de la fundación de la nación fueron traicionados precisamente por ese espíritu colectivista, que lo único que ha permitido es que personajes como Cristina Fernández de Kirchner sean, en el caso de ella, millonaria, y muchos otros millonarios por doquier, mientras le dicen al resto de la población: es bueno ser pobre, es bueno compartir la pobreza, ¿verdad? Siempre funciona así. Aquellos que predican la pobreza son los menos pobres. Eso no falla. Ningún pobre quiere serlo. Ningún pobre, yo no conozco ningún pobre al que usted le pregunte si está feliz siendo pobre y te diga: sí, este es justamente el estado que yo quiero. De igual forma que no conozco a ninguna persona enferma de un padecimiento serio y que te diga: sí, yo soy muy feliz padeciendo de esta o aquella enfermedad. Como yo siempre digo, siempre repito machaconamente, la pobreza es algo que se lleva como la enfermedad, a pesar de uno. No porque uno quiera ser pobre o no porque uno quiera padecer determinada enfermedad. En consecuencia, una cosa es sentirte humillado por la pobreza, que algunas personas, dicho sea de paso, sí la merecen. Las enfermedades no, eso es un tema aparte. Pero la pobreza sí hay muchos que la merecen, sencillamente porque premian a quienes le hacen pobre. Esa es la realidad, ¿no? Es despiadado este mundo. Este es un mundo donde vivimos un ratito, un puñadito de años. No tenemos una segunda existencia, como las estirpes condenadas a 100 años de soledad, que no tenían una segunda existencia sobre la tierra, una segunda oportunidad sobre la tierra. Los seres humanos no tenemos una segunda oportunidad, al menos yo como Ernesto Morales. Si me muero y reencarno como Juan Palacios, no lo sé. Pero como Ernesto Morales no voy a tener una segunda oportunidad. Tengo que buscar la mejor vida que pueda lo antes posible. Los pueblos también, somos todos mortales, ¿verdad? Tenemos que buscar lo antes posible la prosperidad, y eso solamente, regreso al punto de origen, lo garantiza algo que están experimentando hoy muy merecidamente los argentinos, que es el inmovilismo, la alternancia de poder. Que el pueblo cada cierto número de años, sea 4, sea 5, sea 3, fíjese, sea 10, fíjese hasta dónde me estoy llevando el plazo, pero que exista una alternancia real. Cuando usted tiene un único partido, con una única visión, con las únicas políticas permitidas, ahí no hay alternancia de poder. Si ahora mismo, el día de mañana, Díaz-Canel convoca elecciones dentro del Partido Comunista en Cuba y usted puede elegir entre Esteban Lasso, ¿a quién más ponemos? Manuel Marrero. Él, no, yo soy Díaz-Canel y yo digo no, yo no me voy a presentar. Tranquilos, voy a dar un paso al costado. Se van a presentar ahora Manuel Marrero, Roberto Morales Ojeda y Esteban Lasso. ¿Qué coño va a cambiar? No va a cambiar absolutamente nada, por la sencilla razón de que son las mismas ideas, es el mismo partido rector de absolutamente todo. En consecuencia, no hay una alternancia de poder. Alternancia de poder sería sencillamente que existieran partidos como alternativas al Partido Comunista. Pero con esto no estoy descubriendo nada, no pretenda usted, o no crea usted, mejor dicho, que yo pretendo estar haciendo una reflexión demasiado sesuda. Esto es ABC. Esto es lo más elemental. Pero yo quiero hacer esa comparación porque, por ejemplo, yo me fui a la cama anoche y me imagino que muchos de ustedes también. Algunos encabronados. En mi caso, le confieso que yo me estaba más bien riendo a carcajadas de la historia que contó Humberto López anoche
en el Noticiero Nacional de Televisión. Una historia que, mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú comienzas una denuncia, señores, sé que hay muchísimo viento, muchísimo aire, estoy al aire libre, si les molesta, lo siento. Aguantaos un pelín porque no hay nada que yo pueda hacer, no hay ninguna parte donde me pueda mover que haya menos viento. Así que espero que, bueno, escuchen al menos decentemente bien. Cuando usted comienza una denuncia contra presuntos terroristas, diciendo que uno de esos terroristas osó entrar al país en un jet ski, en una moto acuática, yo te voy a decir una cosa. Lo que venga a continuación, lo que siga de ahí en adelante, es completamente irrelevante. Nadie te va a tomar en serio. Nadie. No hay forma de que se te tome en serio cuando la denuncia peligrosa que tú estás representando es que una persona entró al país a bordo de un jet ski. Quienes no hayan montado jet ski, que es la mayoría, y lo sé, sobre todo de los cubanos que me están viendo desde la isla, eso no tiene ni para dónde agarrar nada. Un jet ski, es que yo no puedo evitar reírme, un jet ski no tiene ni para poner una mochila. O sea, lo que usted entre a bordo de un jet ski lo tiene que traer usted en la espalda. No es un botecito pequeño que tú todavía vas a tener posibilidad por lo menos de enganchar ahí una mochila con perdigones y con una escopetica de perle. No. En el jet ski no hay espacio para nada. No hay donde poner nada. Es que tener que explicar, me canso de explicar lo que puedo explicar, ¿no? O sea, en serio la denuncia importante, en el noticiero importante, en el horario importante y con el vocero importante es que un individuo entró, creo que era Matanzas, ¿no? Ajá, desde el sur de Florida a bordo de una moto acuática. Yo tuve que reírme, yo tuve que soltar la carcajada inmediatamente porque dije, óyeme, esto está complicado de creer. Pero entonces después las pruebas, fíjense ustedes, la evidencia que te ponen es una moto acuática en un manglar. Te publican la foto de la moto acuática, pero no te publican al individuo. No te dicen quién, no te dicen cómo, no te dicen qué traía a bordo, no te dicen los explosivos, no te dicen los materiales de armas biológicas, químicas. No, él llegó en esto y de aquí se fue a Cienfuegos. Y además, Humberto, con esa voz engolada muy mediocre y ese delivery comunicacional tan limitado y tan anticuado y que causa tanta repulsión, ¿no? Atiendan para acá. La investigación ha arrojado que el individuo entró por la costa norte y después se trasladó, escuchen bien, se trasladó a Cienfuegos. Y tú dices, ajá, ¿y dónde está el crimen? Vamos, porque yo estoy esperando el momento en el que llegue el crimen. No, se trasladó y empezó a contactar con otros individuos que también están en investigación. Ya, y yo tengo que creerte. Me estás hablando de un individuo, me muestras una foto, 2, 3 fotos de una moto acuática en un manglar. Me dices que ahí llegó alguien a hacer algo en algún sitio, diría José Mota, Cruz y Raya, que contactó a alguien en alguna parte y tú dices, ¿y esto de qué va? A ver, porque estoy un poquito confundido. Pero además de eso, te sacan después la misma historia de siempre. Los 2 o 3 pelagatos diciendo, sí, a mí fulanito de tal me ofreció pagar tanto, porque por cierto, las cifras, mañana yo voy a poner en el programa el videito completo y lo vamos a desmenuzar ustedes y yo. Tranquilos que eso va mañana, ¿no? Pero que si $100 por esto, que si $10 por lo otro, y tú dices, óyeme, para terminar cometiendo actos de alcance nacional, esta gente van a tener que echar la vida, ¿no? Porque entre lanzarle una piedra a una estación de la PNR y joder un banco de un parque, digo yo que el alcance del acto terrorista es bastante limitado, ¿no? Después entonces viene la denuncia contra Manuel Milanés, el Consejo para la Guerra, que para la única guerra que ha servido es precisamente para la guerra del aparato comunicacional, propagandístico, difamatorio cubano contra los exiliados. Para ninguna otra ha servido. Se lo dije el día que lo entrevisté y lo repito una vez más. O sea, es un disparate. Siempre me lo pareció, siempre me pareció una chapucería, como se lo dije. No estoy diciendo a sus espaldas nada que no le dijera a él en aquella controversial entrevista que tuvimos, aunque terminó de manera afortunadamente amistosa. Pero bueno, un proyecto que no ha servido para un carajo, lo tengo que decir una vez más.
pero del cual se están agarrando una y otra vez, ¿no? Al menos Manuel Milanés es conocido, por las razones que sean, a quienes les guste bien, a quienes no les guste también. Es una persona que al menos en estos momentos usted sabe quién es. Pero cada vez que a mí me incluyen al tal Willy González, yo tengo que repetir algo que yo dije en aquel programa donde analicé estas cuestiones, y es: este individuo solamente existe para el aparato de la seguridad del Estado. Mucho cuidado. Es llamativo. Yo no voy a hacer acusaciones infundadas sobre las que, por supuesto, no tengo ningún tipo de evidencia, pero es llamativo. Es lo único que estoy diciendo. Que cada cual entienda lo que quiera entender. Es llamativo que un sujeto, el tal Willy González ese, que habla como un loco, que sale con unas capuchas, que sale con 3 anormales más, con escopetas detrás y, ¿sabe? No han matado ni un gorrión. No es conocido por nadie, no es seguido por nadie, no es respaldado por nadie, nadie sabe ni a nadie le importa lo que dice el tal Willy González, pero la televisión cubana no para de ponerlo. No para de exhibirlo. Este individuo, el tal Willy González, ha salido en Más Razones de Cuba que absolutamente todos los personajes, sean influencers, sean youtubers o sean puros activistas del exilio, en los últimos 2 años. Y usted dice, ¿quién coño es Willy González? Por supuesto que usted no lo puede conocer, porque nadie lo conoce. Pero lo utiliza una y otra vez la televisión cubana. Entonces, por lo menos es sospechoso. Yo tengo que repetir lo mismo que dije. Si a eso usted me le incorpora otros personajes siniestros que ya han comenzado desde anoche a poblar los memes y los chistes y las burlas, porque hay alguien llamado Mickey Terrori. Mickey Terrori. Claro, porque lo primero que hace un terrorista cuando quiere asumir su nombre de guerra es ponerse Mickey Terrori. Claro, eso se cae de la vara. Están Osama Bin Laden, están Ayman al-Zawahiri, está Khalid Sheikh Mohammed, ¿verdad? Está, ¿cómo era que le decían? Creo que era el inglés que era como me le llamaban o el británico, ahora no me acuerdo muy bien, al bestia aquel de ISIS que se encargaba directamente de decapitar a los soldados o a los prisioneros de guerra que ellos iban a filmar. Varios terroristas famosos, ya sean islamistas o no. Podemos incluir ahí, qué sé yo, a Timothy McVeigh aquí en Estados Unidos, el responsable del atentado de Oklahoma. Podemos incluir a, bueno, usted sabe, una larga lista, y tenemos que incluir a Mickey Terrori. Usted sabe lo que es que un personaje que pretende ser serio, que pretende ser tomado en serio, que es la voz del oficialismo, como es el cerdo este, nunca antes mejor dicho, Humberto López, y que salga a hablar de Mickey Terrori. Repito, Mickey como el ratón Mickey, Terrori como Johnny Terrori. ¿Se acuerdan de Johnny Terrori en Vampiros en La Habana? Bueno, pues este es Mickey Terrori. Y uno tiene que escuchar eso y nos reímos. Nos reímos, claro que nos reímos a carcajada. Yo me he descojonado la risa cuando yo oí Mickey Terrori. Yo decía, esto es muy fuerte. La televisión cubana hablando de Mickey Terrori, de Juanito Piedraverde, o sea, todos los nombres esos que se ponen ustedes, que ustedes ven que yo me descojono de la risa en mi programa. Cuando aparece alguien, la croqueta tísica, no, la mochila tísica aparece en mi programa, la croqueta de Van Gogh, no la oreja, la croqueta de Van Gogh. Y tú dices, esto es jodedera de, obviamente esto, pero tú te imaginas un informe oficial que le estás dando a conocer al mundo, supuestamente, a todo el país, donde tú dices, el compañero, bueno, Mickey Terrori. Ya, tú sabes, ya no hay nada que hacer. Primero empezamos por una moto acuática y después caemos en Mickey Terrori. Se fue a la mierda todo. No hay forma, no hay manera. Eso es, señores, ese es el Mundo García hablando de Pitir en el alambre, hablando de Juan el lascivo puñal. Ustedes se acuerdan, hablando de la placenta de Tijuana. No hay forma de que alguien tome en serio una cosa semejante. Bueno, es lo mismo, pero llevado a la televisión nacional. ¿En qué planeta está viviendo esa gente que creen que alguien puede tomarse en serio una denuncia contra Mickey Terrori? Mickey
jodidamente terrori. Bueno, el problema de todo eso, el problema de todo eso es que todos esos disparates, todos esos pelagatos, todos esos individuos que no tienen talento para nada, que en un mundo competitivo no podrían competir. Mira, en un mundo competitivo Humberto López no podría estar siquiera en televisión, porque es un individuo completamente antitelevisivo. Es un individuo además que causa repulsa, que causa rechazo, que es desagradable. No voy a entrar en demasiados detalles, incluso físicos, pero causa repulsa. Por su discurso, por su apariencia, por sus maneras, porque usted está viendo ahí en la práctica a un esbirro, usted está viendo a un represor en el pleno ejercicio de la represión pública, desde el punto de vista de la comunicación, ¿verdad? Entonces en un mundo competitivo ni siquiera eso podría hacer, es la realidad. Pero en el 2024, que ya estamos, apenas unos días de llegar al 2024, yo miro la Argentina que tienen hoy mis queridos amigos hermanos argentinos y miro la Cuba que tienen mis queridos amigos hermanos cubanos y digo, nunca antes más cierto aquello de que cada pueblo tiene al gobierno o a los gobernantes que merece. Y sé que hay mucha gente que le molesta cuando algo así se dice, pero yo podría asegurar, yo podría con un margen bastante cercano al absolutismo, que las casi 300 almas que me están viendo, por cierto, ahora mismo presionen el botoncito de share, Recuerden que compartir es muy importante, nos ayuda mucho. Yo estoy seguro de que la inmensa mayoría de ustedes, vamos a suponer que la mitad de los que me están viendo estén en Cuba. Yo me atrevería casi a apostar que ustedes no son de los que van a las marchitas, de los que todavía dicen viva Fidel aunque esté muerto hace rato, ¿verdad? O de los que te dicen para lo que sea Canel. Pero que ustedes no lo hagan no significa que en las mismas cuadras, en los mismos CDR, en los mismos comités donde ustedes viven, y ustedes lo saben mejor que yo, en efecto no haya personas a su alrededor que sí están dispuestas. Personas que incluso están muriéndose de hambre, muriéndose de desesperanza, al igual que el resto, pero que a la hora que me llamen voy. Si me tocas la puerta y me dices, mañana hay una movilización de respaldo a Palestina, de respaldo a la oposición a Javier Milei, esas personas van a decir para sus adentros, coño, imagínate tú tener yo que ir mañana a esto, yo que había planificado mañana salir a ver dónde puedo comprar un pedazo de jamonada, tratar de ver dónde encuentro un captopril para mamá, o tratar de ver, pero bueno, hay que ir a la marcha. Y al día siguiente ustedes lo van a ver a las 6 de la mañana, vestiditos, maquilladitos, maquilladitas, disponibles para levantar una banderita que diga viva Palestina, abajo Milei o lo que les digan. Desgraciadamente eso es una realidad, nadie puede negar eso. Nadie puede ocultar que existe un segmento tristemente grande todavía de personas. Fíjense, yo no le estoy diciendo personas que necesariamente crean en el propósito de esas marchas o del discurso que les hacen repetir. Para mí eso es irrelevante. Y yo lo digo una y otra vez, todos aquellos que vienen a decirme el 99.9% del pueblo cubano está en contra de la dictadura. Yo siempre les digo, no lo sé, porque yo no tengo capacidad para ver dentro de tu cavidad craneana. ¿Y sabes qué? Tampoco me interesa. A mí me interesa lo que dices. A mí me interesa lo que realmente eres capaz de verbalizar. Y si tú eres capaz de verbalizar algo que va en contra de lo que piensas, tú mereces, tú eres un esclavo, tú mereces que tengan el pie sobre tu cabeza. Entonces a mí no me interesa que alguien me venga a decir, bueno, ellos van, pero no creen en eso. I don't care. No me interesa, no me importa. A mí me importa que si a estas alturas usted no es capaz siquiera de quedarse en casa, siquiera de no decir aquello que le ordenan, entonces usted merece vivir de esa forma. Yo veía que algunos de ustedes me comentaban en la transmisión en vivo que hicimos de la toma de poder de Javier Milei. Vi que muchos preguntaban, ¿cuándo será el día que tendremos eso en Cuba? Yo creo que la respuesta la tenemos todos. Por ejemplo, el día que los cubanos dejen de salir a obedecer las órdenes de quienes les maltratan, de quienes les tienen sumidos en la miseria. El día que los cubanos decidan al menos quedarse en casita. Fíjese que yo, y quienes me ven todos los días dirán, ahí vas con lo mismo. Sí, voy con lo mismo, porque es la esencia de todo esto. No le pido a usted que se inmole y que salga con un machete a tratar de decapitar al Comité Central en pleno. No, es tan sencillo como quédese en su casa.
Es tan sencillo como no se preste para la farsa de ir a unas elecciones fantasmagóricas, de ir a una marcha para cosas en las que usted no cree y sobre todo que no determinan la pobreza y la miseria que usted tiene. Porque la causa palestina no tiene ni un carajo que ver con la miseria que tienen los cubanos. Entonces, la realidad del caso es que en el momento en que los cubanos decidan quedarse en casa, en el momento en que los médicos, y aquí vuelvo al punto medular de las últimas semanas, decidan pronunciarse verdaderamente y decir, puede que hoy no sea yo, pero mañana puedo ser yo. Puede que no sea yo hoy uno de esos 6 médicos de Bayamo a los que están enjuiciando, pero ustedes nos están obligando a todos los médicos del país, eso no es en Bayamo solamente. La miseria con la que trabajan en todos los hospitales y todos los policlínicos y todos los centros asistenciales y de medicina y de salud de ese país, eso no está resumido a Bayamo. Ojalá fuera así, ojalá fuera solamente una provincia o un municipio en este caso. No, si todos los médicos dijeran, pues ¿sabes qué? No te trabajo más. En esas condiciones no te trabajo más. Miren qué sencillo lo que les estoy diciendo. Un solo sector que cree una huelga verdadera, pacífica. Yo no le estoy pidiendo a nadie que salga a incendiar nada ni quemar nada. No. Honestamente, para mí eso es pura estupidez. Lo tengo que decir con toda honestidad. Para mí el que crea verdaderamente que yendo a lanzar 4 piedras contra un policlínico o contra las vidrieras de una tienda o contra ¿cómo se llama esto? Una sede de la policía local, del sector de no sé dónde, el que crea que verdaderamente está haciendo algo con eso, perdóneme, ese es su punto, pero para mí eso es pura estupidez. Y usted va a ser juzgado como un delincuente más. Esa es la realidad. No. Yo le estoy hablando de pacíficamente, de usted paralizar el país. Eso lo podrían lograr únicamente, fíjese usted qué sencillo, por ejemplo, los médicos de ese país. El sector médico dice, tú nos vas a encarcelar a nosotros si nosotros no podemos salvarle la vida a una persona con la nada misma, que es la que tú nos das para trabajar. Perfecto, pues no te vamos a trabajar. Se paraliza el país y no echa a andar, porque no hay ningún país que pueda funcionar sin sus hospitales y sin sus policlínicos. Fíjense cómo les estoy diciendo, incluso en muchísimas naciones existe la huelga generalizada de sectores de salud y se quedan solamente los médicos disponibles, por ejemplo, para los pacientes que están en terapia intensiva, aquellos que han sufrido traumas inminentes, que depende, es la vida o la muerte, si alguien le opera o no, se quedan, o sea, se les salva la vida a esas personas. Pero para el resto de las cosas que no son de vida o muerte, paralizado el país. Pero nadie está dispuesto, pero ningún sector está dispuesto. Pero los propios médicos que me escriben a mí, que me agradecen, que le agradecen al doctor Alexander Jesús, que le agradecen a veces al doctor Lucio en España, y que te dicen, lo hacen en silencio. Algunos a veces no son siquiera capaces de compartir, miren, un post, un video, una publicación. Tienen tanto miedo que prefieren seguir siendo esclavos. Entonces la respuesta, desgraciadamente, queridos míos, está en sus manos. ¿Cuándo será el día que tendremos los cubanos? Bueno, cuando empecemos. Recuerden, la Argentina también tuvo una dictadura, La Argentina ha tenido dictadura. La Argentina ha sufrido, los argentinos han sufrido muerte, han sufrido encarcelamiento, han sufrido desapariciones. Pero no solamente los argentinos, los uruguayos, en todo el continente, América Latina ha estado plagada, ha sido una epidemia de dictaduras de distintas ideologías, dicho sea de paso, no solamente de izquierdas o de derechas, o de centro, o de arriba o de abajo, no, hemos tenido de todo como en botica. Y parasitar, no parasitar de parásito, parasitar precisamente a Javier Milei en su discurso de hoy. Milei dijo hoy, cuando hizo un recuento bastante exhaustivo del país que recibe, y esto es importante, y a mí me parece que es bastante sensato, y sé que evidentemente su equipo de campaña estaba más que consciente de que tenían que hacer eso, porque el país que reciben es un espanto. Yo bromeaba siempre en Cuba y yo le decía a la gente que cuando usted quiera arruinarle la vida a alguien, regálele un Carpati. Usted le regala un Carpati a una persona y le ha regalado un cáncer. Eso es, vas a tener que destinar la vida en función de ese cacharrito, ¿no? Bueno, es un Carpati muy agravado lo que ha recibido Javier Milei. O sea, las cifras de la hiperinflación y sobre todo, que es lo que muchos no recuerdan, mire, usted puede frenar en seco un auto
que no vaya a demasiada velocidad, usted puede frenar bastante parecido a lo que sería en seco, ¿no? Porque existe algo llamado inercia que tampoco podemos vencer así como así. Pero bueno, usted puede frenar en un rango bien corto. Pero por ejemplo, un barco no se frena inmediatamente. Usted puede presionar todos los mecanismos para detenerlo y de todas formas va a tomar un trayecto muy grande. Bueno, esto en términos de economía funciona exactamente igual. Ninguna política que usted comience a implementar hoy va a funcionar ni hoy, ni mañana, ni pasado, probablemente ni en los meses que vienen. Probablemente tome años para que esas políticas verdaderamente reviertan una situación tan catastrófica como la que tiene Argentina hoy desde el punto de vista económico. Y Javier Milei decía hoy en su discurso, después que hizo este recuento bastante exhaustivo, ninguna medida o él dijo algo así como ningún logro, ningún achievement, se diría en inglés, ningún logro, ninguna meta alcanzada, voy a parafrasearlo, entre humanos, y sobre todo si es una meta o si es un logro verdaderamente significativo, ninguno se logra sin esfuerzo, ninguno se logra sin sacrificio, ninguno se logra a veces sin sufrimiento y sin dolor, dijo él directamente. Lo que vamos a tratar de lograr, lo que vamos a revertir, él se estaba refiriendo al caso de la Argentina, va a traer dolor, y explicó bastante detalladamente la hiperinflación y las medidas desacertadas de la administración saliente de la Argentina, las consecuencias que traerán todavía en los meses y probablemente años subsiguientes en Argentina. Pero, como bien él decía, el cambio tiene que empezar por un primer paso. Y el primer paso para revertir esto es justamente abandonar ese camino, abandonar esa mentalidad. Lo mismo entonces trato yo de extrapolar para mis queridos amigos cubanos. Nada que se logra en esta vida verdaderamente significativo está exento o está libre de dolor, de sacrificio, a veces de muerte, a veces no. Hay ocasiones en que no es necesario que nadie muera, hay veces que no es necesario, que sencillamente con presión, con civismo, con sacrificio desde el punto de vista de vencer el miedo. Oiga, cuando usted vence el miedo, muchas veces usted se da cuenta, cuando nos parábamos de la cama, siendo niños, y le teníamos pánico a la oscuridad, ¿usted se acuerda? Lo único que tomaba para que nosotros nos diéramos cuenta de que el monstruo no estaba allí, era que tuviéramos el coraje de pararnos de la cama y encender la luz. Y cuando prendíamos la luz, veíamos que no había nadie, que no había nada, que era todo en nuestro interior, que era nuestra psiquis quien estaba atentando contra nosotros. Esas son las trampas del miedo. En muchas ocasiones, cuando usted cree que las consecuencias que va a enfrentar por enfrentarse a algo, por llevarle la contraria a algo, por ser frontal o por ser por primera vez honesto, usted cree que las consecuencias van a ser colosales. Muchas veces descubres que no era tan así. Muchas veces descubres y tú dices, yo pensaba que me iban a meter preso, yo pensaba, ¿cuál es mi lema? Aquellos que me ven, no hay cama para tanta gente. Es imposible. Es imposible. No es verdad que ellos encarcelan a todo el que les dice, yo no voy a ir a votar más en esas elecciones fantoches tuyas. No es verdad que encarcelan a quien les dice, conmigo no vengas a contar para ninguna de esas marchas. Cuando haya una marcha que tenga sentido, cuando haya una marcha por el pueblo cubano, cuando haya una marcha porque ustedes, los que están en el poder, abandonen ese poder, ven a buscarme. Para vivir, para marchar a favor de Palestina o para marchar contra el bloqueo, a mí no me vengas a buscar. No te van a meter preso por eso. No es verdad. No es verdad. ¿Te vas a marcar? Puede ser. Puede ser. Te van a poner una palomita al lado. Esta persona no es confiable. ¿Te van a analizar en el centro de trabajo? Puede ser. ¿Te van a votar? Ni siquiera estoy seguro. Yo conozco muchas personas, muchos de ustedes están ahí, que tienen por lo menos los cojones de publicar en redes sociales, de ser activos con sus nombres y sus apellidos. Personas que verdaderamente dicen lo que piensan abiertamente y siguen trabajando. ¿Saben por qué? Porque tampoco hay cama para tanta gente, para votar a toda la gente de todos los centros de trabajo. Eso era en el pasado, señores. Ya ahora ellos no pueden controlar tanto. Es imposible. Pero solamente cuando ese día comience a llegar, solamente cuando los cubanos estén dispuestos a pagar el precio de la honestidad. Y el precio de la honestidad, insisto, porque siempre aparece el listo o la lista que te dice,
No, pero ¿por qué no fuiste tú al Comité Central y pusiste una bomba? Es que yo no te estoy hablando de ir al Comité Central y poner una bomba. Yo te estoy pidiendo, por ejemplo, algo que sí hice yo. Nadie me obligó a decir algo que yo no pensara. No existe. Y créame, a estas alturas existiría. Si yo hubiera escrito, si yo hubiera grabado, si yo hubiera publicado en mi brevísima vida como periodista en Cuba algo que favoreciera al régimen, ya me lo hubieran sacado ellos mismos, porque son así, funcionan de esa manera. No me puedes obligar. Es apenas eso lo que yo les pido a muchos de ustedes. Estamos hablando sencillamente, señores, de que ustedes sean consecuentes. Estamos hablando de que no hay forma de llegar ahí si en la práctica usted no comprende. Llegar ahí me refiero a lo que están viviendo ahora mismo los argentinos. No hay forma de llegar ahí por un camino fácil, por un camino. No va a aparecer un Salvador. No va a aparecer un Mesías. Dejen de decir Milei nos va a rescatar, o Bukele nos va a rescatar, o Donald Trump nos va a rescatar, o mírame, Jesucristo reencarnado. Nadie va a rescatar a los cubanos si los propios cubanos no quieren ser rescatados. Entonces el panorama, y con esto voy a ir terminando, el panorama con el que amanecimos en este domingo, hoy. Dos pueblos, por ejemplo, hispanohablantes, similares en algunos aspectos y tan diferentes en tantos otros, es un país esperanzado, un país que por lo menos tiene la sospecha de que algo va a cambiar. Si es para bien, ya está por verse, pero por lo menos se va a mover, por lo menos se va a desperezar. Esa certeza la tienen los argentinos hoy. Y otro pueblo que amaneció riéndose de que en el noticiero más importante del país, en el noticiero más oficial, más público, de mayor impacto desde el punto de vista oficial, quiero decir, salen a denunciar planes terroristas que se cometen a bordo de un jet ski. Si usted no entiende que eso es una falta de respeto a toda la población, y si usted no entiende que el hecho de salir Humberto López y el noticiero a decir que los cubanos están preparando los festejos de fin de año, si usted no entiende eso como una ofensa, una humillación, una burda humillación, quizás entonces usted forma parte de ese problema. Un beso para todos. Gracias por haberme visto. Compartan. Y nos vemos mañana al mediodía en Breaking News con Ernesto Morales, que voy a hablar de estos y muchos otros temas. Que terminen de pasar una jornada de domingo muy linda con su familia, con sus seres queridos. Y nos vemos mañana. Chao.